Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Soy la profesora Alejandra. Les cuento que comenzamos a trabajar en una nueva unidad. Comenzamos los números decimales. Hoy veremos los siguientes conceptos: fracción decimal, décimos, centésimos, milésimos y también trabajaremos la representación de números decimales. Los números decimales son otra forma de escribir las fracciones. Los números decimales tienen dos partes, una parte entera y una parte decimal, separadas por una coma decimal. Los números decimales son números que nos indican cantidades incompletas. Fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que tienen el denominador 10, 100, 1000, 10.000, etc. Ejemplos de fracciones decimales: 8 décimos, 9 centésimos, 27 milésimos. Los décimos. Al dividir un entero en 10 partes iguales, obtenemos los décimos. Si vemos la representación, tenemos un entero que se dividió en 10 partes iguales. Cada una de esas partes es un décimo del entero. Como fracción lo escribimos 1 partido 10. Como número decimal escribimos 0,1. Los décimos ocupan el primer lugar a la derecha de la coma. Observemos estos dos ejemplos de representación de décimos. En el ejemplo de la izquierda está la representación de 3 décimos. De 10 espacios iguales ocupamos 3. Como fracción y como número decimal, nosotros leemos 3 décimos. En el ejemplo de la derecha, la fracción es 16 partido 10, 16 décimos. Como los décimos ocupan el primer lugar a la derecha de la coma, debemos escribir el 1 en la parte entera del número decimal y el 6 en los décimos. Esto se observa en la representación. Un entero significa que pintamos un entero completo. Como nos falta pintar aún 6 décimos, debemos realizar otro entero igual, también dividido en 10 partes, y pintamos los 6 décimos que nos faltan. Si miro la representación, tengo pintados un entero y 6 décimos. De esa manera, nosotros nombramos el número decimal. Los centésimos. Un entero se divide en 100 partes iguales y cada una de ellas es un centésimo. Como fracción, nosotros escribimos 1 partido 100, lo que corresponde al número decimal 0,01. Los centésimos se escriben en el segundo lugar a la derecha de la coma. Veamos estos dos ejemplos de representación de centésimos. En el primer ejemplo tenemos la fracción 42 partido 100.
El entero se dividió en 100 partes iguales y de estas ocupamos 42. Como número decimal, nosotros escribimos 0,42. Recuerden que los centésimos ocupan el segundo lugar a la derecha de la coma. Por lo tanto, el número 42 debe terminar escrito en ese segundo lugar correspondiente a los centésimos. Veamos el ejemplo 2. La fracción es 263 centésimos. Como en cada entero nosotros podemos pintar 100 centésimos, necesitamos tener 2 enteros pintados completos y un tercer entero donde vamos a pintar 63 centésimos. Si miro la representación, tengo 2 enteros pintados completos y un entero que tiene 63 centésimos pintados. Por lo tanto, como número decimal, yo escribo 2,63, lo que se lee como 2 enteros 63 centésimos. Los milésimos. Al dividir un entero en 1000 partes iguales, obtenemos los milésimos. En la representación vemos que hemos pintado una de 1000 partes. Ahí está representado el número decimal, un milésimo. En la segunda representación hay pintadas 5 partes de 1000. Tenemos representado el número decimal 5 milésimos. Cuando escribimos milésimos, estos ocupan el tercer lugar a la derecha de la coma decimal. Transformación de fracción decimal a número decimal. Décimos. 4 décimos. Se escribe como número decimal 0,4. Recuerden que los décimos ocupan el primer lugar a la derecha de la coma. En el segundo ejemplo tenemos la fracción 18 décimos. Como el 8 debe quedar escrito en el primer lugar a la derecha de la coma, el 1 queda ubicado en la parte entera del número. Leemos un entero 8 décimos. Centésimos. 8 partido 100. 8 centésimos. Como los centésimos ocupan el segundo lugar a la derecha de la coma, debemos completar los lugares anteriores con 0. Escribimos 0,08. Otro ejemplo de centésimos, 12 centésimos. Como el 12 debe terminar escrito en el segundo lugar a la derecha de la coma, completamos la parte entera con 0. 0,12 es 12 centésimos. 198 centésimos. Como el número debe quedar escrito en el segundo lugar a la derecha de la coma, el 1 ocupa el lugar de los enteros. 1,98. Un entero 98 centésimos. Veamos la transformación con milésimos. 4 milésimos. El 4 debe quedar ubicado en el tercer lugar a la derecha de la coma. Por lo tanto, completamos con ceros. 0,004
4 milésimos. Tenemos la fracción 34 milésimos. El número 34 debe terminar escrito en el tercer lugar a la derecha de la coma decimal. Por lo tanto, completamos con ceros. 0,034, 34 milésimos. 672 milésimos. El número 672 debe terminar escrito en el lugar de los milésimos. Debe terminar escrito en el tercer lugar a la derecha de la coma. Por lo tanto, escribimos 0,672, 672 milésimos. Y finalmente tenemos la fracción 2156 milésimos. Como el número 2156 debe terminar escrito en el lugar de los milésimos, el 2 ocupa el lugar de los enteros. 2,156. Como número decimal, decimos 2 enteros 156 milésimos. Representación de números decimales. Para representar números decimales, siempre dibujaremos en el cuaderno un cuadrado de 10 por 10. 10 cuadritos hacia el lado y 10 cuadritos hacia abajo. Para representar los décimos, ese cuadrado lo dividiremos en 10 partes iguales. Para representar los centésimos, ese cuadrado lo dividiremos en 100 partes iguales. Niños y niñas, siempre usaremos estos dibujos para realizar la representación de números decimales. Actividad 1. Niños y niñas, las actividades deben ser desarrolladas en su cuaderno. Para esta primera actividad necesitan lápiz mina, lápices de colores y regla. La actividad consiste en representar números decimales. En la diapositiva anterior, ustedes vieron cuáles son los enteros que se usarán para representar décimos y para representar centésimos. Actividad 2. Transforma las siguientes fracciones decimales a número decimal. Niños y niñas, recuerden que al escribir los números decimales, los décimos quedan escritos en el primer lugar a la derecha de la coma. Los centésimos terminan escritos en el segundo lugar a la derecha de la coma. Y los milésimos terminan escritos en el tercer lugar a la derecha de la coma. Actividad 3. Escribe con palabras los siguientes números decimales. Veamos la letra A como ejemplo. Tenemos escrito 0,5. El 5 está ubicado en el primer lugar a la derecha de la coma, por lo tanto es décimos. El número decimal se lee 5 décimos. Esto es lo que ustedes deben escribir con palabras. ¿Cómo nosotros decimos o nombramos el número decimal? Niños y niñas, cuando terminen y revisen sus 3 actividades, saquen una fotografía
y la envían por trabajo de clases de Classroom. Para esta actividad tienen 15 días de plazo para presentarla. Espero que estén muy bien, que tengan una linda semana y me despido cariñosamente de ustedes.